Hola, bienvenidos al seminario Instrumentación Didáctica Tecnocrítica. En esta sesión tenemos como objeto de reflexión los métodos de enseñanza y el proceso de aprendizaje. Recordemos que en sesiones anteriores ya hemos abordado el tema de los principios que rigen la enseñanza y cuáles son también algunas condiciones necesarias en el sujeto para que esto que llamamos aprendizaje pueda ser creado. Recordemos que los principios de la enseñanza son 8 según la Escuela Cubana de Pedagogía, y entre ellos los más importantes son su carácter científico, su carácter educativo, la capacidad que tiene para relacionar la teoría con la práctica, lo abstracto con lo concreto, su accesibilidad, su asequibilidad, la atención a la individualidad, entre otros. Y en relación a quienes aprenden, pues es importante que ponga a disposición de su aprendizaje la memoria, el pensamiento y el lenguaje. También consideramos o explicamos que hay 4 principios fundamentales de la enseñanza y el aprendizaje. El aprendizaje es individual, el aprendizaje es interno y por lo tanto un acto íntimo, mientras que la enseñanza es externa y es colectiva. Ambos procesos no se miran como distintos, sino como dos procesos que llevan a cabo dos sujetos y que se complementan. Un elemento más que comentamos es importante identificar en el proceso de enseñanza es el currículum, y que es el conjunto de contenidos, de conocimientos que se concentran en algo que se llama planes y programas de estudio y que son el objeto alrededor del cual el maestro diseña experiencias de aprendizaje mediado para que los alumnos puedan aprender. También se mencionó que los principios que rigen la enseñanza son un conjunto de normas generalizables que son sistemáticas, que son rectoras, que tienen una relación dinámica y que son inexcusables. Es decir, no se puede uno dar el lujo de omitir alguno de estos principios, que se debe buscar la manera en que todos se presenten en eso que llamamos unidad de enseñanza-aprendizaje o, digamos, esta experiencia de aprendizaje. También comentamos que en este seminario nos estamos refiriendo a esos procesos de enseñanza institucionalizada que tienen un tiempo establecido, que tienen un objetivo, un propósito, que están conformados y se tiene que atender a contenidos como objetos de aprendizaje y que tienen un sistema de evaluación. Recordemos los fines de aprendizaje de este seminario. Esperamos que al concluirlo comprendamos la importancia y la caracterización pedagógica de los modelos, métodos, medios y recursos didácticos propios de la enseñanza. Compartimos y subrayamos el término enseñanza. La enseñanza es una acción propia de un sujeto en un contexto institucionalizado. Y para esta sesión queremos abordar los modelos y los métodos de enseñanza que favorecen los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, no siempre cuando damos clase estamos siendo metódicos.
Entonces, el método es una de las cosas más importantes que se debe considerar al momento de dar de dar una clase o asistir a una forma de organizar la enseñanza, como puede ser el taller, como puede ser el debate, como puede ser una mesa redonda, como puede ser el proyecto. Entonces, queremos saber cuáles son esos métodos de los cuales el profesor puede elegir para poder sistematizar su enseñanza. Cuando nosotros incluimos un método en nuestro trabajo, damos cumplimiento al principio didáctico que nos dice que debemos ser sistematizados, ¿no? No basta con establecer un inicio, desarrollo y cierre de la sesión para decir que estamos siendo sistematizados o metódicos. Es importante incluir un método. Una metodología es un concepto más amplio que incluye métodos, estrategias, etcétera, pero aquí nosotros nos vamos a referir en particular a los métodos. Bueno, antes de empezar a revisar los métodos, nos parece pertinente abordar a qué le llamamos aprendizaje. ¿Qué es eso? A lo que nos referimos cuando decimos estrategias de aprendizaje, cuando nos referimos a procesos de aprendizaje, ¿a qué nos referimos con eso? Bueno, una definición, digamos, general de lo que es el aprendizaje es la que nos señala de que se aprende cuando se relaciona eh, lo que se sabe con la nueva información. Es decir, eh, en nuestra cabeza hay lo que llama Herbart un stock, un almacén de ideas, un almacén de información, y esa información transita, viaja en toda nuestra estructura cognitiva a través de las neuronas y neurotransmisores que están ahí y que permiten que la información se establezca en la memoria. De la memoria también hablamos la sesión pasada y es uno de los requerimientos importantes para el aprendizaje. Es decir, necesitamos tener algún tipo de información previa que nos permita incorporar la nueva información, la información a la que nos vamos a exponer en una nueva unidad de aprendizaje. Si bien esta definición general de aprendizaje como la relación que se establece entre lo que se sabe y lo que no se sabe, diversos autores también han incluido un tipo de aprendizaje al que le llaman aprendizaje significativo. Este aprendizaje significativo es muy propio de los modelos constructivistas, en donde, bueno, hay una participación activa de los sujetos en la construcción de sus procesos de aprendizaje. Los sujetos participan, construyen puentes cognitivos entre lo que yo sé y lo nuevo que me están enseñando. Entonces, es esa idea de no pasividad de los sujetos. No se reconoce como sujetos pasivos, como solamente receptores de la información, sino como personas que piensan, que actúan, que toman decisiones, que se involucran en lo que está pasando alrededor de un contenido. Ese aprendizaje significativo lo define Bandura como la relación no arbitraria que se establece entre lo que se sabe y la nueva información.
Como podemos darnos cuenta, la diferencia entre el aprendizaje en general y el aprendizaje significativo es solamente la forma en la que se construye. Para el aprendizaje significativo es muy importante esta pequeña frase de no arbitrariedad. ¿Qué significa eso? Cuando un conocimiento es arbitrario, cuando se vincula lo que sé con lo que no sé de manera arbitraria, es que no estoy siendo partícipe del proceso. Quiere decir que se me está imponiendo una forma de relacionar lo que sé con lo que no sé. Eso, pues, lo podemos ver, por ejemplo, cuando le entregamos a los alumnos mayores una antología, ¿verdad? Una lectura. Y bueno, revisa eso y de ahí te pregunto y entonces, bueno, ya empieza a haber cierta arbitrariedad. Y con los niños más pequeños, pues cuando les damos las respuestas a todas sus preguntas. Entonces, el aprendizaje significativo implica que el maestro, el profesor, más que dar respuestas, generen mayor cantidad de preguntas. Esas preguntas detonadoras, esas preguntas inquietantes, esas preguntas que permiten que el sujeto active todas sus neuronas, toda su atención, sus neurotransmisores se generen para poder avanzar en su proceso. Más allá de si es significativo o solamente es aprendizaje, es aceptado, pues generalmente es aceptado, que cuando se aprende se mejora, ¿no? El aprendizaje es ir de el punto A al punto B, pero no es un punto B en la misma linealidad. La idea de aprender siempre es una idea de mejorar, de acumular, de transformar, de superar, de trascender. Entonces, esa idea da una connotación de positivo. Aprender siempre es un acto positivo. Bien, ahora, ¿cómo es que se aprende? ¿Cómo es que se genera esto que le llamamos proceso de aprendizaje? Bueno, para esta diapositiva nos apoyamos en autores muy conocidos por los profesores, como lo son Piaget y Vygotsky. Piaget establece que los humanos procuramos mantener una mente estable. Nos gusta estar en equilibrio, nos gusta eh, estar tranquilos, ¿no? Y cuando decimos equilibrio cognitivo, nos referimos a que todo lo que sabemos o lo que sabemos, lo que está en nuestra memoria, en nuestra mente, nos explica todo lo que nos rodea, nos explica lo que veo y me permite desempeñarme y vivir tranquilamente sin ningún problema. Entonces, eso es un equilibrio. Todo lo que me rodea puedo explicarlo con lo que sé, con lo que está en mi memoria, con eso resuelvo todo mi contexto. A eso, Vygotsky le llama la zona de desarrollo real. Y digamos que dándole una connotación didáctica, es lo que también conocemos como los aprendizajes previos o conocimientos previos. Es una zona bastante confortable, ¿no? Donde estoy apoyada y me siento soportada, apoyada por todo lo que sé. Es una zona cómoda que me permite resolver mi vida. Sin embargo, en la escuela, porque estamos hablando de una educación institucionalizada, al docente le toca generar un elemento que rompa ese equilibrio y que se puede presentar de forma de problema, de pregunta,
de una acción, de una petición, que se haga una petición formativa, educativa, muy pensada, muy bien pensada por el docente, atendiendo a la edad de los niños, a su familiaridad con el tema, a los aprendizajes previos que tengan, a la presencia o no de una discapacidad, a la presencia de la diversidad. Entonces el profesor genera, propone ese problema que al estar tan bien decidido, bien planteado, el alumno con lo que sabe no lo puede contestar. Entonces es una pregunta que tiene un grado de dificultad tal que podrá ser resuelto al final de la experiencia de aprendizaje, pero al principio, con lo que el alumno sabe, no lo puede contestar. Eso va a generar un desequilibrio cognitivo. Ese desequilibrio genera una emoción, una sensación de inquietud. Y esa inquietud crea un estado de tensión. Nos gusta llamarle tensión óptima, porque debe ser una tensión que motive a la búsqueda y no que paralice al alumno. Que no sea tal su dificultad que el alumno se paralice y decida no hacer nada, sino que es una tensión motivadora que debe llevarlo a la búsqueda de la información que le permita resolver el problema, ¿no? Entonces, esa tensión va a ser un motor, esa tensión está generada por todo este desequilibrio cognitivo, por toda esta generación de neurotransmisores, ¿no? Que van a poner en alerta al sujeto y que en esa búsqueda de regresar al equilibrio intentará encontrar la solución. Bueno, a lo largo de esta búsqueda, que Vygotsky la llama zona de desarrollo próximo, la función del profesor es la de retroalimentar, explicar, proponer soluciones, proponer caminos, proponer estrategias, sugerir lecturas, sugerir todo esto a lo que le llamamos acompañamiento, ¿no? Es un asunto de mediación. Ahí es donde el profesor acompaña y media, llevando a cabo también acciones de metacognición, con preguntas como ¿qué estás haciendo? ¿Sabes lo que hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Lo puedes plantear de mejor manera? ¿Crees que hay otras soluciones? ¿Cómo lograste encontrar esa respuesta? En fin, todas estas preguntas que como profesores conocemos bastante bien. Bien, si el proceso, si las cosas salen bien, entonces, en determinado momento, el alumno o el conjunto de alumnos encuentra la solución al problema, resuelve el problema. Y eso, cuando se da cuenta de que lo resolvió, le genera una gran satisfacción y por lo tanto se siente exitoso. Le da un sentido de logro. Él sabe que lo logró. Y entonces esa información que le da la respuesta entra a su estructura cognitiva y se lleva a cabo lo que Vygotsky le llama asimilación, ¿no? Entonces se asimila en la estructura cognitiva y posteriormente puede llegar a haber una acomodación, es decir, ya la información va a lograr acomodarse en algún espacio de la estructura cognitiva y entrará a la memoria a largo plazo. Eso puede ser de forma inmediata o puede tardar un tiempo, incluso años, en lo que logra acomodarse. Ese llegar ahí, esa zona de desarrollo potencial
que nos refiere Vygotsky, ese es el lugar donde están los objetivos de aprendizaje. Ahí es donde el profesor quería llegar junto con sus alumnos. Eso, decíamos, le genera un alto grado de... Se siente gratificado, es cómodo para el alumno saber que logró la solución, y entonces eso también le provoca, le alimenta una actitud positiva hacia el aprendizaje. Entonces él se siente bien y quiere volver a aprender y quiere volver a generar esa sensación y se dispone, hay mayor disposición al proceso de aprendizaje. No siempre las cosas salen bien y a veces pues no se llega a la solución, y entonces hay un sentimiento de frustración y de no logro. Entonces esa frustración que también genera emociones, sensaciones, ¿no? Y, eh, llega a generar, a alimentar una actitud negativa hacia el aprendizaje. Entonces, por eso es muy importante que el profesor, al momento de diseñar sus actividades, tome muy en cuenta los conocimientos previos, es decir, la zona de desarrollo de los alumnos, establezca con mucha precisión la zona de desarrollo potencial, es decir, los aprendizajes y los objetivos que espera alcanzar, los objetivos de aprendizaje que espera alcanzar con los chicos, y tenga habilidades para llevar a cabo este acompañamiento a lo largo de todo el proceso. Bien, una vez que identificamos cuál es ese proceso a lo largo de esta búsqueda, es importante incorporar métodos de enseñanza. ¿Para qué? Pues para de alguna manera eh, garantizar que el problema se va a solucionar, que la actividad se va a llevar a cabo en buena lid, que se va a llegar a buen puerto, que se va a tener éxito en la búsqueda de las soluciones al problema planteado. Cuando hablamos de un método de enseñanza, nos referimos a un conjunto de pasos sistematizados. Un método es un conjunto de pasos sistematizados. Por lo tanto, debe tener un principio y debe tener un fin. El paso 1 y el paso 5, y ahí termina. Debe buscar un objetivo, debe tener un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de llegar al paso 5? ¿Cuál es el objetivo de llegar? ¿Qué vamos a alcanzar cuando lleguemos al paso final del método? No se logra con una sola acción, es decir, el objetivo del método no debe ser leer un libro, sino esa acción de leer un libro debe llevar a estar acompañada, aparejada de otras acciones que permitan alcanzar un propósito educativo. Es importante describir los diferentes pasos que lo componen. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, en una secuencia lógica. Es decir, el paso 1 me lleva al paso 2, el paso 2 me lleva al paso 3, el paso 4 es el acumulativo de los 3 pasos anteriores y por supuesto me lleva al quinto. Se apoya en estrategias que permiten el paso de un estadio a otro. Y no es solamente el método, sino que tiene una serie de estrategias, por supuesto, el apoyo también de los recursos y de los materiales didácticos. La escuela pedagógica cubana divide los métodos de enseñanza en dos, los reproductivos y los métodos productivos. Bueno, los métodos reproductivos, maestros, son muy propios de, digamos, de la propuesta conductista. Sin embargo, en mi opinión, no deben ser, digamos, satanizados o eliminados de las prácticas docentes. Son métodos que tienen sus beneficios, que tienen sus logros en sí mismos.
Me parece que la idea es más no quedarse en el método reproductivo y avanzar hacia propuestas más constructivistas como son los métodos productivos. Entre los métodos reproductivos, digamos, se espera que el alumno se apropie de conocimientos elaborados previamente y reproduzca modos de actuación que él ya conoce. Su aportación es la repetición del proceso a fin de alcanzar su dominio. Entonces, estos métodos nos permiten generar hábitos mentales. El hábito mental del que hablamos también en una sesión anterior, el hábito mental no se logra con hacer las cosas una vez. Por ejemplo, plantear una crítica no es un asunto que se haga con una sola actividad o que baste una aproximación al acto para poder hacerlo, sino que tiene que haber una repetición, una permanente repetición para crear un hábito. Y eso permita su dominio. Como ejemplo de estos métodos, nos encontramos con el método explicativo ilustrativo y el método reproductivo. Que bien pueden ser utilizados, digamos, como una forma de aproximación al tema en general, por ejemplo, al principio de una unidad, por ejemplo, al principio de un proyecto. Estos métodos expositivos pueden tener eh, una muy buena influencia, un muy buen impacto en el trabajo que se desarrolle después, aproximándonos más a utilizar métodos productivos, que decía yo están más alineados a la propuesta constructivista. Con el grupo de métodos productivos, el alumno alcanza conocimientos subjetivamente nuevos. Eh, Llevan más a la creación, buscan promover actividades creadoras. En estricto sentido, el alumno no crea conocimiento nuevo. El conocimiento nuevo está en la teoría, está en la ciencia. La creación de conocimiento nuevo no es eh, objetivo de la enseñanza, sino que el alumno comprenda y dé significado nuevo y personal a lo aprendido. Es decir, no es un nuevo conocimiento teórico, pero es un nuevo conocimiento para el alumno, que le sea significativo a partir de su participación. Pone en juego las habilidades cognitivas para apropiarse de la nueva información. El alumno requiere de participar activamente en ese proceso. Por ejemplo, el método heurístico de búsqueda parcial y el método investigativo. Hay un método que es, digamos, no es clasificado como un método reproductivo, pero tampoco productivo, que se llama el método de la enseñanza problemática. Es un método intermedio, pues supone en igual medida la asimilación de información elaborada, como es objetivo del método reproductivo, pero también propone elementos de actividad creadora como un método productivo. ¿En qué consiste el método expositivo ilustrativo? Bueno, es el más recurrente en la enseñanza. Es ese método en donde el profesor expone, presenta, explica, eh, transmite, informa conocimientos y el alumno los reproduce. Incluye, por ejemplo, la narración, la descripción, la demostración, los ejercicios o mecanizaciones, la lectura de textos, todos esos pueden ser parte de un método expositivo ilustrativo. ¿En qué consiste? Bueno, el paso 1, ¿verdad? Es que el profesor señala el objetivo de la clase y hace una breve exposición de lo que se espera alcanzar al final de esa unidad de enseñanza-aprendizaje. También el docente expone el problema a solucionar. Se presenta, da un encuadre, digamos, presenta el problema. También explica cómo se va a solucionar el problema, ¿sí? Y también muestra cómo se soluciona el problema.
No solamente explica cómo se va a solucionar, sino que muestra cómo se está solucionando el problema. Es decir, él ante un auditorio presenta el problema, explica cómo se resuelve y lo resuelve frente a un público espectador. Después de eso, el profesor presenta un problema similar y se lo proporciona al grupo de alumnos o alumnos para que ellos, reproduciendo el método, la fórmula, la forma en que él lo solucionó el problema en su exposición, ellos también lo puedan resolver de la misma manera, ¿no? Entonces, un problema solucionado de esta manera debe llegar a la misma solución que el problema planteado por el profesor. El método reproductivo es un método muy utilizado para el desarrollo de habilidades mentales como el cálculo mental. También sirve para el desarrollo de habilidades como el uso de algoritmos, instrumentos de medición, etc. Consiste en la aplicación reiterada de un método, es decir, no una vez, sino dos, una semana, 3 semanas. Dicen que para crear un hábito se necesita repetir la actividad durante 21 días. Entonces, bueno, se repite el método, el algoritmo, la estrategia durante 21 días o más en la solución de problemas similares en su grado de complejidad. Es decir, en el mismo tipo de problemas, tal vez con diferente redacción, con diferentes circunstancias, pero en el mismo grado de complejidad. Requiere de una demostración previa por parte del profesor, así como el instrumento que se va a utilizar para solucionar. ¿En qué consiste? Bueno, el profesor señala el objetivo de la clase, el profesor expone el problema que se va a solucionar, el profesor muestra el uso del instrumento de solución, que puede ser un algoritmo, una teoría, un concepto, ¿no? Él muestra cómo se usa, el profesor expone o propone un problema similar, el alumno utiliza el instrumento usado por el profesor para solucionarlo y el estudiante utiliza el instrumento de manera reiterada para solucionar problemas similares. Este es un método muy utilizado en primaria alta y primaria secundaria, cuando los maestros, bueno, no sé si todavía se haga eso, pero cuando queremos que utilicen los chicos el juego geométrico, el uso de escuadras, el transportador, el compás, ¿no? Todo eso, el escalímetro, ¿no? Todas estas eh, reglas, todos esos instrumentos, o en un laboratorio, la báscula, el microscopio, etcétera. Este método es muy utilizado y permite también el desarrollo de habilidades manuales, habilidades mentales muy interesantes. El método heurístico o de búsqueda parcial. Este método es muy interesante, es muy acogido por los profesores, porque se caracteriza porque el profesor organiza la participación de los alumnos para que realicen determinadas tareas del proceso de investigación. O sea, sí hay un autoestudio, una búsqueda intencionada de los alumnos. El alumno se apropia de algunas etapas de elementos independientes del proceso del conocimiento científico. Entonces, este también es un método muy recurrente entre nosotros. El profesor presenta el problema a solucionar, organiza a los alumnos, es decir, ya empieza a ceder un poco la autoridad sobre el proceso, muestra la ruta para la solución del problema, les da caminos diferentes a los alumnos para poder avanzar en esa zona de desarrollo próximo, asigna tareas, nombra responsables, indica tiempos, propone recursos, ¿verdad? Y
los equipos hacen la investigación de una parte del tema para solucionar el problema. Durante este trabajo de los alumnos organizados, el profesor los acompaña mediante preguntas que vayan detonando los conocimientos que los niños tienen, los chicos tienen, los jóvenes tienen en relación al problema y los orienta en la búsqueda de mayor información. Busca aquí, ¿qué te parece si consultas a este autor? ¿Por qué no lees este libro? ¿Qué tal si vuelves a observar el microscopio? Ve por qué no vas y preguntas. En fin, eso nos lleva a que ellos puedan comprender un tema. Este método, maestros, es un método muy interesante que nos lleva ya al nivel de la creación. El método investigativo toma diferentes cualidades en los diversos niveles de educación. No es lo mismo el producto obtenido en una licenciatura a través de este método que el producto obtenido con los niños pequeños de preescolar o de primaria. Es decir, toma características diferentes en cada uno de los niveles de los que se trate. Este método consiste en aplicar el método científico a los procesos de enseñanza. También se le conoce como método científico aplicado al proceso de enseñanza. Es muy interesante cuando los maestros lo utilizan en ciencias, en la secundaria o en alguno de los campos de las ciencias naturales en primaria o en la preparatoria. Es muy interesante porque posibilita el pensamiento hipotético, inferencial, ¿no? El pensamiento sistemático, el proyectivo, el pensamiento anticipatorio. Es uno de los métodos que favorece muchísimo la creatividad, la creación del sujeto. ¿En qué consiste? Bueno, pues en aplicar los pasos del método científico, empezando porque el profesor dirige la observación de los alumnos a un problema concreto. Observa qué está ocurriendo, observa qué ocurre. Después, bueno, describe qué es lo que estás observando. Identifica el problema. ¿Cuál es el problema que se está mirando ahí? A ese problema, el profesor solicita que se presenten posibles soluciones viables. Es decir, dime cómo lo podemos solucionar. Estas soluciones después son construidas como hipótesis que pueden resolver el problema. Cuando ya se tiene ese conjunto de hipótesis, entonces los alumnos desarrollan esas soluciones propuestas buscando sus sustentos teóricos, es decir, van a una etapa de demostración de la hipótesis y presentan, o de experimentación, y presentan los resultados de ese trabajo. Después de la presentación de estos resultados, el grupo identifica la respuesta correcta y comprobada que da solución al problema. Este es un método muy interesante, muy creativo, ¿no? Que en los diferentes niveles del sistema educativo da unos resultados, pero verdaderamente increíbles. Aquí les dejo estas posibilidades para aprender más y también les comparto la evaluación de la sesión.